Hola gente, ¿qué tal? Volvemos ahora con otro ejemplo de simplex. Va a ser el problema 2 de este repaso. Les recomiendo fuertemente revisar el ejercicio anterior. Apréndanse bien los pasos, ¿sí? Porque una vez que ya los interiorizan van a hacerlo mucho más rápido y se vuelve mucho más mecánico, ¿sí? De hecho, la idea de este video va a ser hacerlo más rapidito para que ustedes se vayan dando cuenta que en verdad no es tan complicado y en verdad se vuelve algo más como rutinario encontrar esta solución para el algoritmo simplex. ¿Ok? Entonces, vamos con el ejercicio. El ejercicio dice, una compañía de seguros está introduciendo tres productos, seguros de riesgo especial, crédito hipotecario y seguros de vida. La ganancia esperada es de $9 por unidad de seguro de riesgo especial, de $6 por unidad de crédito hipotecario y $5 por unidad de seguro de vida. Los requerimientos de trabajo son los siguientes y nos dan una tabla. ¿Ok? Entonces, para la parte A nos piden que formulemos un modelo de programación lineal que permita encontrar las ventas para cada producto de modo de maximizar las ganancias. Y en la parte B nos piden encontrar la solución óptima de este problema. Entonces, si se acuerdan de la ayudantía de modelamiento, se acordarán de los tips que les di, que siempre hay que ir subrayando la información importante. Entonces tenemos que la ganancia esperada son de $9 por unidad de seguro de riesgo especial, $6 para unidad de crédito hipotecario y 5 por unidad de seguro de vida. ¿Ok? A nosotros nos están pidiendo en la parte A un modelo para maximizar la ganancia. Entonces nos están diciendo claramente que nuestra función objetivo va a ser maximizar los ingresos asociados a la venta de cada uno de estos seguros multiplicado, ¿cierto?, por el valor de venta. ¿Cómo hacemos las restricciones ahora? Si bien no está muy específico el problema, quiero que se centren en la última parte de la tabla, en la cual nos dicen que el departamento de administración necesita dedicarle 5 horas a los seguros de riesgo especial, 4 horas al de crédito hipotecario y 3 horas al seguro de vida. Sin embargo, la administración tiene disponibles 11 horas. ¿Ok? Y lo mismo para la suscripción. La suscripción para el seguro de riesgo especial es de 2 horas, crédito hipotecario 3, seguro de vida 1 y las horas disponibles son de 4. Entonces, como nosotros ya tenemos el precio de venta y además tenemos las horas que requiere cada uno de estos, nosotros tenemos que estipular que nuestra variable será la cantidad de cada uno de estos seguros que vendamos. Entonces nuestra variable va a ser xi, que corresponde a la cantidad a vender de cada uno de estos seguros. Entonces, inmediatamente, ya de la parte anterior, teníamos que nuestra función objetivo va a ser maximizar, ¿cierto? La función que va a ser la cantidad del seguro de riesgo especial multiplicado por 9, que son los $9 que se vende cada uno, más la cantidad que se vende de crédito hipotecario por 6, que son los dólares que cuesta, y lo mismo para el seguro de vida. Luego, evidentemente, como no podemos sobrepasar la cantidad de horas disponibles, nosotros sabemos, por ejemplo, que si vendemos X1 cantidad de seguro de riesgo especial, nos va a gastar 2 horas, lo mismo para el crédito hipotecario, que nos va a gastar 3, y el seguro de vida nos va a gastar 1. Todo esto con respecto a la suscripción, y no nos podemos pasar de 4 horas. Lo mismo para el que viene, y nos va a quedar entonces las restricciones tal como se muestran. Además sabemos que no podemos vender una cantidad negativa de cada uno de estos seguros, así que vamos a estipular que la naturaleza de estas variables van a hacer que toda la cantidad de estos seguros van a ser mayor o igual que 0. Entonces, sin mayor complicación, ya tenemos la parte A, ya tenemos modelado nuestro problema, bastante simple, porque este ejercicio se basa en el algoritmo que vamos a aplicar para desarrollarlo, que es la base de esta ayudantía y de este ejercicio. Entonces, se acordarán, bastante rapidito, vamos viendo cómo hacerlo, que nosotros acá tenemos, ¿cierto? Que esto que está acá para aplicar simplex no pueden estar en desigualdades, ¿cierto? Además, nos tenemos que fijar que el problema sea de maximización. Por lo tanto, lo que hacemos es que la función objetivo, acá la ponemos como una restricción para nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y después tenemos que generar las variables de holgura para que las restricciones queden igual y no con una inecuación. Por lo tanto, al igual que en el ejercicio anterior,
tenemos que agregar nuestras variables de holgura, que van a ser x4 y x5, y así nos quedan las igualdades. Luego reordenamos y vamos a tener que, como es un ejercicio de simplex fase 2, vamos a tener que del lado izquierdo, por lo general vamos a tener, ¿cierto?, nuestras variables básicas que corresponden a las variables de holgura que habíamos generado nosotros. Y del lado derecho, ¿cierto?, siempre teniendo ojo que el valor numérico tiene que ser positivo, tiene que quedar del lado derecho tal que sea positivo, y todas las variables las tiramos hacia el lado derecho. Luego nos fijamos que en la restricción asociada a la función objetivo no tengamos ninguna de estas variables básicas, ¿cierto? Porque es un requisito para empezar nuestro algoritmo simplex, y dado que está bien, entonces ya podemos empezar a aplicar nuestros criterios. En primer lugar, nos damos cuenta que los costos reducidos corresponden a los coeficientes que van acompañando, ¿cierto?, a las variables que están en la función objetivo, que corresponden a 9, 6 y 5, que están asociadas a las variables x1, x2 y x3 respectivamente. Entonces notamos que todas estas variables son positivas, por lo tanto tenemos que aplicar el algoritmo simplex. Luego, para el criterio de entrada, tenemos que encontrar el máximo de todo este conjunto de costos reducidos, y esa va a ser la variable que tenga asociada va a ser la variable que va a entrar a nuestro conjunto de variables básicas. Entonces va a entrar x1. Luego, ya sabiendo cuál va a ser la variable que va a entrar, nos acordamos que lo que tenemos que hacer ahora es encontrar o identificar todas las ecuaciones de las restricciones que contengan esta variable. Entonces nos vamos a dar cuenta que está acá y está acá, ¿cierto? En las dos restricciones que tenemos. Así, entonces, ahora solamente queda aplicar el criterio de salida. ¿Cómo lo hacíamos? Nosotros sabíamos que teníamos que elegir el mínimo, ¿cierto?, entre el coeficiente numérico de cada una de estas restricciones, ¿cierto?, dividido en menos el coeficiente que acompaña a la variable de entrada, que va a ser en este caso x1, ¿cierto? Entonces va a ser el mínimo entre 4 dividido en menos menos 2, ¿cierto? Y 11 dividido en menos menos 5. Ese valor que está ahí corresponde a 2 y está asociado a la variable x4. Entonces, la variable x4 va a ser la que sale. Entonces, una vez que ya teníamos definido cuáles iban a ser estas variables, ¿cierto?, de entrada y de salida, como va a ser x4 la que sale, ¿sí?, vamos a fijarnos en esta ecuación en particular que está acá. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que despejar x1, ¿cierto?, que va a ser la variable de entrada. Acá en el cuadro de arriba tenemos el mismo sistema de ecuaciones, así que no lo reescriban. Lo anclamos porque esta va a ser entonces la ecuación que vamos a utilizar y tenemos que despejar entonces x1. Y eso, el desarrollo está acá, ¿cierto? Entonces desarrollando un poco, tirando todas las variables al otro lado, vamos a tener que x1 toma este valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reemplazar esta variable x1 que acabamos de despejar, ¿cierto?, en todas las ecuaciones de nuestro sistema. Entonces la vamos a reemplazar aquí, acá, ¿cierto? Y notamos que esta que está acá la vamos a reemplazar por la ecuación que acabamos de calcular, ¿cierto? Porque de acá mismo la sacamos. Entonces nos queda tal como se muestra, reemplazando, tenemos aquí x1, tenemos la ecuación asignada de x1, y acá también tenemos. Entonces desarrollamos y ordenamos, ¿cierto? Entonces nos queda tal como está acá y se muestra al lado izquierdo. Entonces ahora de momento tenemos que que las variables básicas van a ser x1 y x2 y las no básicas van a ser x2, x3 y x4. Entonces, antes de seguir con el método, recuerden que tenemos que fijarnos que ninguna de estas variables básicas, ninguna puede estar en la función objetivo. Entonces, está todo bien, no están ahí, así que podemos seguir y empezar a aplicar nuestros criterios de optimalidad. Entonces, en primer lugar, notamos que nuestros costos reducidos son estos que están acá, que corresponden a menos 15 partido en 2, un medio y menos 9 partido en 2, que están asociados a las variables x2, x3, x4. ¿Tenemos costos reducidos positivos? Sí, tenemos, ¿cierto?, el un medio. Entonces nosotros recordamos ahora para aplicar el criterio de entrada,
que va a entrar la variable que tenga el costo reducido positivo más alto. Como solamente tenemos uno y este está asociado a x3, entonces entra x3. Luego, para el criterio de salida, teníamos que identificar todas las ecuaciones en las que se encontrara x3, que la tenemos acá, ¿cierto? Y también acá. Y luego teníamos que encontrar aquella ecuación que minimice la división entre el coeficiente numérico y el coeficiente que acompaña a esta variable de entrada, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que la división va a ser 2 dividido en menos un medio, ¿cierto? Y 1 dividido en menos un medio, tal como se muestra acá. El mínimo entre estos va a ser 2, ¿cierto? Que va a estar asociado a x5. Entonces, vamos a decir que la variable x5 va a salir del conjunto de variables básicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a agarrar esta ecuación que está acá, y ¿qué tenemos que hacer? Despejar x3. Entonces de acá, bien ordenadito, tenemos que despejar x3, y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. A modo de recomendación, yo les recomiendo que se tomen su tiempo para hacer bien la matemática, porque ya cuando vamos jugando ya mucho con las ecuaciones, es fácil confundirse. Así que vayan siendo bien explícitos con sus cálculos para que no se enreden. Entonces sigamos. ¿Qué seguía entonces? Reemplazar esta variable que acabamos de calcular en todo nuestro sistema, ¿cierto? Tanto la función objetivo como la restricción 1. Y como nosotros habíamos sacado esta variable a partir de la última restricción, entonces llegamos y la reemplazamos. Aquí, nuevamente, mucho cuidado cuando lo vayan desarrollando. Vamos a tener aquí todos los coeficientes numéricos, acá todos los x2, por otro lado, aquí vamos a tener los x4 y finalmente x5, ¿cierto? Lo mismo para todas las ecuaciones que componen nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, sumando y restando, aplicando buena matemática, nos queda este sistema tal como se expresa acá. Perfecto. Entonces, nuevamente, que teníamos que comprobar que las variables básicas, ¿cierto?, no estén en la función objetivo. Entonces tenemos variables básicas x1, x3, y no están en la restricción asociada a la función objetivo, así que todo bien. ¿Qué seguía? Teníamos que ver cuáles eran nuestros costos asociados, perdón, nuestros costos reducidos, ¿cierto?, que corresponden a menos 4, a menos 2 y a menos 1, ¿cierto?, asociados a las variables x2, x4 y x5. Entonces, como no tenemos ningún costo reducido positivo, nosotros podemos decir con mucha felicidad y seguridad que nos encontramos en el punto óptimo. ¿Qué pasaba entonces después? Vamos a decir que todas las variables que son no básicas van a tomar el valor 0 y reemplazamos, ¿cierto? Entonces x2, x4 y x5 van a valer 0. Entonces si todo esto vale 0, la función objetivo va a tomar el valor 19. Si todo esto vale 0, x1 va a valer 1. Y por otro lado, x3 va a valer 2. ¿Sí? Entonces, se darán cuenta que en verdad no es tan complicado. Lo único que tenemos que tener es harto cuidado cuando vayamos haciendo los cálculos, ¿cierto? Y lo demás ya es simplemente memorizarse bien cuáles son las condiciones que tenemos que ir cumpliendo, y se transforma en una linda receta que nos va a dar el óptimo, que es lo que estamos buscando.